¿Cómo le exiges a tu hijo algo que tú no estás dispuesto a hacer? La gente piensa que es cuento, que es basura, pero si analizas la vida de él, mucho tiempo él lo dedicaba para trabajar en él. Usted como es un líder nato, a usted eso le fluye. Eso le fluye. Pero a mí no. El liderazgo pues. Este es el podcast de Elliot y Julián. Mi nombre es Elliot. Mi nombre es Julián Ruiz. Bienvenidos. Podcast number 3. Que corra intro. Julián, para mí un placer estar aquí. Definitivamente yo estos espacios me los disfruto un montón. Sí, definitivamente es muy rico, ¿no? Muy engrandecedor. Y trabajar con lo que la gente quiere y pues poder dar nuestro aporte, ¿no? Desde nuestro punto de vista es maravilloso. Bacanísimo. Entonces, dale, comencemos a ver qué tenemos para hoy. Para hoy tenemos, acá hay varios temas y hoy veremos liderazgo. Ay, Me encanta el tema del liderazgo. Bueno, y el liderazgo es muy común en la actualidad. De hecho, en las ofertas de empleo, ahí salen, es que se necesitan con tantas capacidades, capacidad de liderazgo. Y en las empresas, capacitación de liderazgo. Y que si yo voy a formar empresas, soy empresario, ¿qué liderazgo? Pero bueno, ¿qué es esa vaina de liderazgo? Y yo no tengo que liderar a 25,000 personas ni 20,000. O sea, ¿liderazgo también es para mí o cómo funciona el tema? Sí, definitivamente el liderazgo está en boga porque pues ya el tema de la evolución y de todos los tiempos, antes era el tema de ser jefe, donde yo daba una orden y se hace lo que yo diga y para de contar, o sea, pasas por encima de todo el mundo. Mientras que el tema del liderazgo, si ya viene enfocado es a cómo yo hago para que las demás personas deseen seguirme. Ahí está el liderazgo. Bueno, y complicado, o sea, no es fácil. No es fácil, no es sencillo, porque ahí implica mucha preparación, ¿no? Y sobre todo el tema del ego, ¿no? Cuando tú lideras, hay que bajar el ego, porque es que no es ya de sobresalir y que me reconozcan, nada, sino quién soy yo para que tú me sigas, para que tú quieras pegarte a mi visión y me sigas, sin necesidad de que yo te imponga. Porque es que ser jefe es muy fácil. O sea, si yo soy el jefe y usted sencillamente no me obedece, pues sencillo, yo lo despido, sí, se la monto, lo que sea y ya, o sea, mandas, eres el que tienes el poder, el ego está acá arriba, yo soy más, yo soy el jefe, yo te miro allá abajo. Eso es fácil, pero el liderazgo no, el liderazgo es de persona a persona. Entonces, como yo, desde lo que yo sé, desde lo que yo quiero, desde mi visión, desde el conocerme, hago que tú quieras seguirme. No, y es bacanísimo. En la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, hace unos años atrás se miraba la estructura jerárquica de la empresa y era los que operan, los que no, y el que manda. Y pare de contar, y el que manda dice y se hacía. Y mande bien o mande mal. Sí, y ahí viene el famoso dicho que mande bien o mande mal, que manda y punto, se hace lo que él diga. Ahora las organizaciones, digamos en el tema empresarial, tienen entradas y salidas, y dentro de la empresa, entonces hay digamos que es como un reloj, un montoncito de engranes. Entonces, si yo logro engranar a todas las partecitas en la empresa, todo va a funcionar hermoso y como debe ser, ¿no? Y ahí viene el tema de influenciar sobre los demás y de cómo yo soy capaz de dirigir esa maquinita, ¿cierto? Sin necesidad de ser jefe. Y me imagino que la línea es muy diminuta. Pero ¿dónde comienza el liderazgo? ¿En qué momento? Mira, el liderazgo comienza realmente desde la familia, desde el núcleo familiar. O sea, cuando tú eres padre, igual. Antes yo soy papá y yo mando y se hace lo que yo diga. Punto. Bien o mal, se hace lo que yo diga. Ahora, si el liderazgo empieza desde ahí, donde yo hago que mi hijo haga lo que yo quiero que haga, o bueno, desde mi concepto, lo que esté bien que se vaya a hacer, pero porque yo logro enrolarlo en ese cuento, de hacerlo es diferente a una imposición. Y eso ayuda mucho ya en el tema de la adolescencia, en el tema de la adultez, porque se empiezan a generar ciertas creencias que le van a ayudar a él a empezar a liderar su vida. Porque es que el liderazgo empieza en la familia, donde yo doy herramientas al otro, donde yo empiezo a liderar mi núcleo familiar. Pero le estoy dando herramientas al otro para que empiece a liderarse, que es un tema que mucha gente no entiende, ¿no? Tú debes liderarte.
Yo estuve bueno, en tantos de los seminarios y talleres que hemos hecho de este tema de liderazgo y de crecimiento. Y decía alguna vez una persona, oiga, pero es que usted no debe ser el jefe e imponerle cosas a sus hijos, sino negocie con ellos. Y yo al principio yo decía, ¿cómo así negociar? Si yo tengo 40 años y mi hijo tiene 4 o 5, yo voy a negociar con él, se hace lo que yo diga y punto, ¿cierto? Era mi perspectiva. Entonces después entendí que el negociar no es, ay, sí, yo voy a hacer lo que él quiere que yo haga, sino que yo le digo, venga, hagamos un acuerdo, usted se va de fiesta, súper chévere. Entonces la llegada a la casa es a las 10 de la noche. Si usted llega después de las 10 de la noche, entonces no hay más salidas durante un mes. Si usted llega a las 10 de la noche, pues usted va a poder seguir saliendo. Entonces yo estoy, digamos que imponiendo orden, pero estoy llegando a un acuerdo con la otra persona, que no parezca que yo estoy como ahí psicorrígido diciendo, venga, tenga que hacer esto. O cuando yo le digo, venga, haga ejercicio, pero yo me la paso todo el día en el televisor, así, la panzota. Entonces, es bien difícil y todos aprendemos más por lo que vemos que por lo que nos dicen. Y en lo que dices es ahí, ¿no? El liderar está desde el ejemplo. O sea, yo no puedo obligar a otra persona o exigirle a otra persona a hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Por eso se dice tanto, ¿no? Lideras con el ejemplo. Ay, durísimo. Sí, es complejo, porque es que ahí vuelve y juega el tema del ego. Yo desde mi ego, si yo estoy en una posición más arriba, yo mando y yo le exijo a usted que haga, así yo no haga. Y entonces yo me creo acá y exijo y exijo y exijo y exijo. Y en los hogares se ve, ¿sí? Yo que he hecho pues tantos procesos con las personas apoyando, siempre llegan y me comentan ese tema, ¿no? Pero, ay, pero es que mi papá no hace, pero es que mi papá no, y es que mi mamá no, y es que yo no sé qué. Y pero él sí quiere que yo haga. Y entonces yo entro a hablar con los padres y ¿cómo le exiges a tu hijo algo que tú no estás dispuesto a hacer? Dispuesto a hacer. Bueno, y cuando, entonces partimos de la base de que el liderazgo comienza en el núcleo familiar. Pero la siguiente persona que debe liderarse entonces soy yo, o es lo que yo entiendo, porque el ego no es de otra persona, el ego es mío. ¿Cómo yo trabajo ese ego? O más bien, yo puedo liderar a otras personas sin liderarme a mí primero. No, es muy complicado, porque el tema, y vuelve y juega el ego, ¿cierto? El ego está desde el reconocimiento, o sea, yo quiero que me reconozcan allá afuera, eso es cultural. Sí, entonces, que el reloj, mejor estudiante, sí, que el reloj, que el lujo, que el carro, que yo no sé qué, que el jefe, que el del mejor cargo, lo que sea, tú estás buscando reconocimiento allá afuera. Sí. Y que me aprueben, ¿no? Y que te aprueben, sí. Reconocimiento y aprobación, que por ahí van por la misma línea. Pero el tema es cómo yo me lidero a mí saliéndome del punto del ego. O sea, yo me reconozco por quién soy. Yo me acepto tal y como soy y acepto mis errores y empiezo a trabajar en mi crecimiento, en mi disfrute, ¿sí? Y por ahí hablaremos en algún tema del disfrute, porque es que la gente tiene el disfrute, ¿no? Entonces, ay, me voy de viaje, me voy de vacaciones, mi carro, no, y el disfrute es el disfrute, ese del carro, de las vacaciones, sí, el disfrute del ego. Claro, es el del ego, o la foto allá con el Dalai Lama, que yo sé que ve dónde me fui, mira. Y es el disfrute del ego. Ahora, el disfrute mío, interno, de mi amor propio es diferente. Es poderme disfrutar esto, es poderme disfrutar compartir con mi hijo, es poderme disfrutar un almuerzo, una cena, por más sencillo que sea. Es el disfrute desde el amor propio. Entonces, cuando tú empiezas a reconocerte realmente desde ahí, desde quién yo soy, desde qué yo puedo aportarle al otro, desde cómo puedo guiar al otro, desde una visión que yo tengo, y la gente siente eso y me empieza a seguir desde ahí sin yo querer sobresalir, sin yo querer ser el protagonista de la historia, porque el liderazgo nace desde ahí, ¿cierto? O sea, yo lidero con el ejemplo, pero no porque yo quiero ser a quien reconozcan. Porque cuando yo lidero, ay, sí, para ser el que muestren y entonces yo sea el que salga en hombros. Puedes liderar, sí, pero está inmerso el ego y va a haber mucha gente que no va a querer seguir y va a empezar a ver ese roce, porque es que sí lidera, pero es porque quiere sobresalir. Y se ve eso muy a menudo hoy por hoy. Y se ha tergiversado, ¿no? Como ese concepto de liderazgo. Y cuando tú dices, y hablando de todo este tema, siempre a mí me gusta como que la gente y las personas tengan un ejemplo. Y saliéndonos de toda religión, independientemente de la mía, de la tuya, de los que nos están escuchando o de lo que yo decida adorar, sí hay una persona que fue Jesús, que tuvo la capacidad de influenciar sobre las personas. Liderar. De liderar. Y es que
quiera o no, y crea yo en lo que quiera, la historia se cuenta antes de Cristo, después de Cristo, ¿cierto? Y así se cuenta la historia. Y entonces, si analizamos su vida también, él dedicaba mucho tiempo, porque a veces la gente piensa que es cuento, y que vos le dices, ve, tienes que trabajar en esto, trabaja en ti, procura hacer esto. Pero la gente piensa que es cuento, que es basura. Pero si analizas la vida de él, mucho tiempo él lo dedicaba para trabajar en él, y de lo que él hacía, y de sus meditaciones, y de sus oraciones, de lo que sea, después él daba. Y lo que decía es no con la necesidad de no venga, arrodíllese, que yo sí sé y usted no sabe. Y el impacto que causó fue grandísimo. Sí, total. O sea, hay que reconocerlo y Jesús es uno de los líderes más grandes que ha existido en el mundo, ¿no? Y de hecho, como tú dices, se parte la historia en dos. Y ahí es nuevamente lo que tú dices, o sea, ¿cuánto tiempo Jesús dedicó en trabajar en él? Mucho, porque es que hay muchas personas que dicen, ay, es que es líder nato, usted como es un líder nato, a usted eso le fluye. Eso le fluye. Pero a mí no, el liderazgo puede construirse, el liderazgo se puede desarrollar. Y mira cómo Jesús nunca buscó sobresalir. De hecho, hay cosas como que, ay, sí, que si a usted le pegan con una mejilla, ponga la otra. Y, o sea, es hasta ese punto, o sea, cero ego. Cero ego. Cero ego. Pero tenía una visión, tenía una capacidad de liderar debido a todo el trabajo que él hizo y la gente lo seguía. Y ahora, ¿había gente que no lo seguía? Obvio sí. Sí, claro. Sí, porque muchos. Es que el ser liderazgo, uno vas a despertar también esa envidia, ese recelo de gente allá que tiene que vivir su proceso, que tiene que trabajar. Es cuento ya de los otros. Es cuento del otro, porque acuérdate que tú trabajas en ti. Yo puedo trabajar en mí, no puedo trabajar en Elliot. Allá Elliot tiene que resolver sus rollos, pero yo puedo trabajar en mí. Yo puedo desarrollar mi liderazgo. Y va a haber mucha gente que me va a seguir. Y va a haber mucha gente que no le va a gustar y va a hablar mal de mí. Sí. Pero cuando tu ego está ahí, o sea, tu enfoque está en otras cosas. En liderarte, en liderar a tu gente, en llevar a tu equipo de un punto A a un punto B. No imponiendo, liderando. Liderando. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, para cerrar con esta vaina, hablamos de ego, que es un aspecto importantísimo y de cómo manejarlo. Hablamos de la importancia de tomar las decisiones también, ¿cierto? Porque un líder debe tomar también decisiones. Y a veces las decisiones que se toman no son las decisiones que el equipo quiere que se tomen. ¿Me explico? Es decir, el líder no está para caerle bien a todo el mundo tampoco. ¿O sí? No, totalmente no. Mira, eso es, y el tema de decisiones y límites, ¿no? O sea, el líder, hay una línea tan delgadita entre lidero y entonces no quiero generar malestar en nadie. Y sí, como que quiero hacer decisiones para que todo el mundo esté feliz. No, tienes que aprender a tomar decisiones en la vida. Y ahí viene el tema de los límites, ¿no? Y los límites se aplican en todo. Desde el liderazgo, en mis relaciones, en absolutamente todo. Y tú tienes que tener límites claros donde tú dices no y es no. Porque no puedo lo que tú dices, no puedo caerle bien a todo el mundo. Como te imaginas uno liderando y cayéndole bien ahí, tengo un equipo de 50, de 100 trabajadores y yo cayéndole bien a los 100 trabajadores. No, muy bravo. O sea, no llegas a ningún lado. Entonces hay decisiones que tú tomas, son decisiones basadas obviamente en ese tema del liderazgo, ¿no? No porque yo quiero salir bien, no porque yo quiero ser el que luzca, el que crece allá, el demostrar, no. Hay que nada de alimentar el ego, pero hay que tomar decisiones. Entonces vamos, liderazgo, ego, capacidad de toma de decisiones, que para eso también debemos prepararnos, porque no es fácil. No es fácil. Hay que tomar decisiones y hay que tomar y correr los riesgos de esas decisiones, ¿cierto? Y asumir también, bueno, las consecuencias de esas decisiones. Pero bueno, eso digamos que es otro tema. El líder asume sus errores y es normal. O sea, y no tengo que hacer vivir es un riesgo. Sí. Vivir es un riesgo. Puedes tomar una decisión y puedes equivocar. Pero el líder que hace, acepta, me equivoqué, corrijo y vamos para adelante. Y vamos para adelante otra vez. Bueno, y que hay el tema, porque él toma decisiones también de la parte personal y en la parte de equipo también. Llámese equipo familia, llámese equipo novia, llámese equipo jugar fútbol, no sé, tantas cosas. Pero dentro de eso también está algo que es justamente eso, que es el trabajo en equipo, que últimamente, o no sé si últimamente o siempre, pero se ha perdido, porque la mayoría de la personas buscamos, oiga, yo voy ahí y voy a darle y piso a quien piso, o voy a llegar y llego solo y me vale madres. Es decir, yo pienso que vivo solo. ¿Cómo yo gestiono el liderazgo en el trabajo en equipo? Porque es importante también.
Súper importante, lastimosamente y culturalmente y todo lo que estamos viviendo hoy del tema del consumismo, redes sociales y todo eso, ha hecho ese tema de quiero pertenecer a, ¿no? Y en la adolescencia lo miras mucho, la influencia, o sea, no importa que vaya en contra de mis principios, no importa, pero yo quiero pertenecer. Entonces yo quiero estar aquí en este grupo. Entonces sí, por ahí hay gente que consume drogas, con respeto a las personas que lo hagan, pero yo soy adolescente y entonces esos son los chéveres, ¿no? El parche, entonces yo voy y consumo drogas y termino perteneciendo a, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene y se distorsiona ese concepto y mucha gente dice, no, pero es que, o sea, el trabajo en equipo, pero si yo soy solo, yo soy autoempleado, o sea, ¿yo por qué tengo que liderar? O hagan trabajo en Vina, no, yo lo hago solo. Yo lo hago solo. Y entonces, el ser humano, por naturaleza, es un ser sociable. Punto. Partamos del punto de que usted es un ser sociable y usted tiene que crecer en sociedad. Si usted se aísla solito, por allá se muere. O sea, no crece, no avanza, nada y chao. Usted tiene que relacionarse. Y ahí viene el tema de la importancia del liderazgo. Y más cuando empiezas a construir equipos. Y como tú dices, o sea, es el tema del equipo desde el equipo de fútbol o el fútbol del barrio o el equipo de mis amiguitos del colegio. Y uno empieza a ver como que quién lidera, ¿no? A quién empiezan a... Sí. Siempre ahí están como esas personitas. Siempre están ahí. Y entonces es la importancia de poder desarrollar ese liderazgo para poder llevar a un equipo, como se llama al principio, de un punto A un punto B, sin imposición. Desde el ejemplo. Desde el ejemplo, con ese crecimiento. Y hoy por hoy el trabajo en equipo es clave. O sea, hoy yo digo que uno solo no llega a ningún punto. Hoy hay que trabajar en equipo. Ya eso de que yo quiero hacer las cosas solo, que yo quiero salir solo, que algún día lo hablaremos en el tema de los negocios, lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, si tenemos un negocio, dijo, vamos 50-50 y crezcamos. Ya no es el tema de que voy solo y entonces yo soy egoísta y no le cuento nada a nadie, nada. Trabajo colaborativo, que hoy se ha escuchado mucho. Muchísimo. Donde nos apalancamos, tú ganas, yo gano y vamos para adelante. Y si hay otra persona que pueda aportarle al equipo, bienvenidos al equipo. Y si hay otro, venga, lo integramos al equipo y no importa, todos ganamos y vamos hacia allá. Obviamente hay un liderazgo. Hay un liderazgo porque no todo el mundo va a liderar. Y cuando tú eres líder, tienes que entender que hay un tema de liderazgo. Y hay otro tema que hay a veces cuando hay varios líderes, ¿no? Que es otro tema bien complejo, que bueno, yo quiero liderar, pero es que yo también quiero liderar y entonces no se hace lo que yo diga, no se hace lo que... Complejo. Y cuando no hay ego, se puede trabajar y es muy bacano. Tú encuentras líderes en el equipo y cuando no hay ego, y pues nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Cuando no hay ego, trabajamos, tú tienes unas habilidades, yo tengo otras, nos complementamos y desde ahí lideramos al resto del equipo. Se puede hacer. Se puede hacer. Pero cuando hay ego, no. Porque Sí, es claro. que yo no quiero que el líder esté por encima, yo quiero ser el que sobresalgo. Eso es ego. Eso es ego. Bueno, yo me la pasé muy bien, nos escuchamos también en comentarios, los leemos en comentarios, a ver qué también se opina, porque esto genera mucha controversia, ¿no? Y de aquí se desprende un tema súper grande como el trabajo en sociedad, que a veces no siempre resulta muy bien, pero la clave de todo esto yo diría es la posibilidad de la preparación y que nosotros comencemos liderándonos a nosotros mismos, que aprendamos a tomar decisiones, que aprendamos a marcar límites y que cuando vayamos a hacer algo procuremos hacerlo desde el ejemplo y que realmente a las otras personas les guste seguirte porque, Ana, sos muy inteligente, sos muy bueno en lo que haces, muy bacano ser así. Exacto, que me inspires. Entonces, si vos me dices, B, no hay que hacer A, hay que hacer B, bueno, hagamos B porque yo entiendo que tienes la experiencia, las capacidades y desde ahí yo voy y te sigo, ¿cierto? Y eso demanda también para la persona que va a liderar, que en este punto todos en cierto modo lideramos a algunas personas, que realmente nos preocupemos también por adquirir esas habilidades y el conocimiento también que es importante. Sí, definitivamente es así. Empieza por liderarte. Mira, y lo insistiré en todos los podcasts. A la única persona que tú puedes transformar es a ti mismo. No puedes cambiar a nadie allá afuera. Pero cuando tú haces un trabajo interno, no te imaginas lo que impactas en tu entorno. Entonces empieza por liderarte. Liderarte. Ahí está, yo creo que el secreto. Este es el podcast de Elliot y Julián. Mi nombre es Elliot. Mi nombre es Julián Ruiz y nos vemos en el próximo. Bye, bye.